Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión le vamos a poner luces a esta patrulla. Esta es la primera vez que hago un Matchbox. Es un BMW M5. Este Mecanicustom que vamos a hacer me lo han pedido mucho. Espero les guste. Vamos a tratar de hacerlo de una manera muy fácil y con muy pocos materiales. Lo más importante de este proyecto es que la torreta sea hueca y sea transparente. Los materiales son muy sencillos, amigos. Son 3 baterías de 1.5 volts de 6 milímetros, focos LED camaleón, así deben de prender, y un switch de paso. Este es el diagrama que vamos a seguir, amigos. Recuerden, amigos, que en los focos LED la patita larga es el positivo. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Para que sea un poco más fácil este Mecanicustom, vamos a colocar las baterías en el asiento trasero. Lo primero que vamos a hacer, amigos, es poner el switch de paso en los interiores, en esta posición. Hay que hacer 2 perforaciones para que pasen 2 cables por ahí, en dirección al switch. En esta posición debe de quedar el switch. Hay que rebajar lo que sea necesario los interiores. Y ahorita vamos a marcar la salida de la palanca del switch. Para marcar la salida de la palanca del switch, les voy a pasar un tip para poder hacer la perforación. Se requiere ponerle un poco de pintura al chasis, así como se ve en la imagen, y tratar de moverlo para que se marque. Ahí se marcó, miren, amigos. Ya es más fácil hacerlo. Ya solamente hay que perforarlo y con una lima darle forma cuadrada. Debe de quedar algo así. Por ahí debe de salir la palanca del switch. Hay que soldarle 2 cables al switch que sean un poco largos. Después los vamos a cortar. Y hay que pegar el switch con cola loca y un poco de carbonato. Hay que probar que la palanca del switch funcione correctamente. En caso de que sea necesario, hay que limarle un poco más. Lo siguiente, amigos, es hacer la base para las baterías. Para eso requerimos de un resortito, así como se ve en la imagen. Hay que pegarlo muy bien, con cola loca y un poco de carbonato. En el lado opuesto hay que ponerle una laminita, también pegada, así como se ve en la imagen. El resorte va a ser el positivo de las baterías y la lámina va a ser el negativo. Así debe de quedar. El resorte debe de presionar lo suficiente para que no se muevan las baterías. Y como siempre les aconsejo, amigos, siempre hay que estar probando. Que todo tenga buen contacto. La prueba se hace en el resorte y en la laminita, así como se ve en la imagen. Las 3 baterías juntas suman 4.5 volts. El siguiente paso, amigos, es ajustar los focos LED. Deben de entrar un poco más ahí en el hueco de la torreta. Para ajustarlos es muy fácil. Solamente hay que limar 2 lados del foco, en paralelo con las patas. Así deben de verse. 2 caras planas. Y siempre hay que estar probando. Debe de entrar un poco más. Hay que soldar un extremo de los cables a la laminita, que es el negativo. El otro cable es hacia los focos. Hay que soldar los focos LED. Recuerden que la patita larga es el positivo. Deben de quedar separados el positivo y el negativo para que no nos haga un cortocircuito. Al final, ya cuando esté terminado, todo esto lo vamos a aislar. Y como siempre les recomiendo,
Siempre hay que estar probando. Que todo funcione bien. Y funciona muy bien. Ahora amigos, solamente hay que soldar los focos. El positivo va en el resorte y el cable que nos sobraba va en el negativo de los focos, así como se ve en la imagen. Ya se puede probar. Se requiere también soldar un tercer foco camaleón en la parte de enfrente, así como se ve en la imagen. Hay que pegarlo con cola loca y un poco de carbonato. Y a todo esto le vamos a poner pintura negra acrílica. Nos va a servir como aislante y nos va a evitar reflejos. Así es como debe de quedar. Solamente un tercio del foco LED debe de quedar al descubierto para que por ahí salga la luz. El efecto de los focos LED camaleón es muy bueno. ¿Qué opinan amigos? Ya solamente falta hacerle unas perforaciones al frente de la patrulla, así como se ve en la imagen. La idea de hacerlo así es que por ahí salga un poco de luz. Ya con todo listo, es momento de armar. Y como ya tenemos todo listo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. El armado ya es muy fácil amigos, solo que hay que hacerlo con calma, tratando de que los focos LED sí entren bien en la torreta. En caso de que sea necesario, hay que ajustar un poco. No olviden dejar sus ideas o sugerencias amigos, porque este canal lo hacemos todos. Este carrito solamente lo vamos a cerrar a presión. Después lo vamos a pegar con cola loca y un poco de carbonato. Quiero probar la resistencia, porque le vamos a hacer unas pruebas extremas para ver qué tanto resiste nomás pegados. Y como es mi lema amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. ¿Qué opinan amigos? Déjenme su comentario. Esa salida de enfrente se ve muy bien. Esos focos LED camaleón de 3 milímetros hacen muy buen efecto. Parece una torreta de verdad. ¿Qué opinan amigos? Este Mechanic Custom en especial me lo habían pedido muchos amigos. Espero les sirva. Se ve excelente. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. ¿Qué les parece este efecto de torreta amigos? ¿Qué más le podremos agregar amigos? Y ahora sí, a jugar como debe de ser. Vamos a hacer la prueba extrema en la pista para ver que no se desarme.
No olviden suscribirse, amigos. Y si te gustó el video, regálame tu super like. Muchas gracias por todo el apoyo.